Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Iniciamos a todo ritmo porque tenemos invitados especiales. Está el doctor Guillermo Sequera para el primer bloque. Con él vamos a hacer un análisis de la primera fase de la cuarentena inteligente. ¿Cuáles son las expectativas para la segunda? ¿Qué pasa con los insumos médicos? ¿Qué pasa con los médicos y las enfermeras? ¿Van a tener los equipos? ¿Establece el protocolo para atender a los enfermos de COVID-19? De todo eso hablaremos en el primer bloque. El segundo vamos a hablar de economía, porque vamos a tener un gran reto en nuestro país. ¿Cómo crecer con aumento de desempleados y de pobres? Va a estar con nosotros el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Baldovino. Y el último bloque, vamos a hablar acerca de los insumos. ¿Cómo llegaron los insumos para el COVID-19 a nuestro país? ¿Quién se hizo responsable? ¿Dónde fueron? ¿Qué es lo que pasó? Porque hay tantos cuestionamientos como que no tenían marcas, pero cuando se lleva al depósito del Ministerio de Salud aparecen todos con marcas. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? De todo eso vamos a hablar con Julio Fernández, el director nacional de aduanas. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Está presente en los mejores restaurantes y lo representa y distribuye Cafepar. Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Buenas noches, doctor Guillermo Sequera, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Bien, mucho laburo. Muchísimo. Sí, te veo cansado, pero siempre firme. La primera pregunta, ¿hay insumos para médicos y enfermeras? ¿Van a poder trabajar protegidos? Porque hoy hablábamos con la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos y ella decía que no, que los insumos que ellos tienen o son donaciones o se compraron ellos, pero que el ministerio casi poco o nada les ha dado. ¿Qué está pasando? Bueno, me vas a llevar a una cancha que no es Que la no es la mía el tuya, tema, sí. pero sí de las reuniones que tengo y suelo escuchar también las conversaciones de los diferentes directores en las reuniones de gabinete. Obviamente no tenemos todo lo que querríamos tener para enfrentar esta gran batalla que es el coronavirus. Por suerte, quiero decir por suerte, ¿verdad? Estamos todavía jugando bien el partido, pero nosotros planificamos 3 meses de guerra de alta intensidad, digamos, Sí. usando términos bélicos, ¿verdad? Eh, por suerte no tuvimos ni siquiera el primero. Tenemos un colchón estimado que es para aguantar el primero de alta intensidad, pero no podemos relajarnos con eso, no podemos quedarnos tranquilos con eso, ¿verdad? La verdad es muy frustrante, yo lo veo un poco desde la parte de vigilancia, porque si en mi cancha queda todo lo que es el equipo de control de infecciones, intrahospitalaria, cómo se manejan las infecciones, cómo se Ujú. protegen el personal de blanco. Sí, la parte de rectoría de eso queda en vigilancia. Sí, de todo el equipo del doctor Hernán Rodríguez está llevando eso. Pero la compra, la adquisición, la recepción, la distribución Es cuestión queda, más administrativa. es una cuestión más administrativa y es mucho más compleja, ¿verdad? Pero efectivamente los médicos hoy por hoy no todos tienen los equipos necesarios. Y mira, si cuando hablamos con la gente de la dirección de insumos, ellos refieren de que está todo repartido, ¿verdad? De que sí hay un control importante en los hospitales para que se use de manera más racionalizada. Hay que entender que hasta ahora tenemos, creo que 7 personas internadas por COVID, de las cuales 4 o 5 están en un mismo hospital. O sea, en ese hospital nos falta, ¿verdad? Los otros 2 están en otro hospital. Pero sí, si queremos vestir de astronautas hasta todas las USF, es cierto. No hay Ahora, esa capacidad. y todo esto que vino y parte de lo que se rechazó complica. Yo recuerdo cuando habíamos hablado al inicio de todo este proceso, cuando dijiste que tu sueño era que te hicieran caso y cerráramos la frontera mucho antes que otros. Y por suerte 2 días después se consiguió lo que vos exigías. Decías que todo era para ganar tiempo de tal forma a tener todos los insumos y los elementos necesarios para enfrentar la explosión que se podría generar de infectados. Hasta ahora no hay esa tal explosión y de casos graves tampoco hay muchos, pero seguimos sin insumos. Pasó y bueno, ¿estamos contra el reloj o no? Desde el primer momento tuvimos contrarreloj, ¿verdad?
Ese tiempo que ganamos era para esto que estás diciendo, pero era para un montón de otras cosas más también. Todo este proceso de entrenamiento, no solamente del personal médico, de cómo saber, cómo vestirse, cómo eh, ganamos tiempo también que el mundo, que muchos países no tuvieron la oportunidad de ver qué hicieron mal los otros países, cómo se equivocaron, qué no hacer, qué medicamento usar, qué no. Es diferente en plena tormenta estar decidiendo qué hacer. Nosotros podemos darnos el lujo por todo este tiempo que ganamos, ¿verdad? De poder elegir qué tratamiento específicamente, qué sí, qué no hoy, ¿verdad? Con la experiencia del mundo. Y también yo creo que como sociedad estamos mentalmente mucho más preparados para lo que se viene. Un entrenamiento antes de la cuarentena inteligente y durante la cuarentena inteligente en sus diferentes fases que vamos a ir pasando, ¿verdad? Un entrenamiento y una capacidad de adherencia de la gente. Nosotros sabemos que el 100% no está adherida a la medida, pero es un 70-80% dependiendo, inclusive en algunos lugares un 50%, pero en el general hay una gran adherencia de la población paraguaya, que eso es lo fundamental, porque la batalla realmente se está Sí, jugando ahí ahora. Y la adherencia de la gente es una cuestión que no se gana de un día para otro, cierto. se gana con mucho tiempo, bueno, con todo el trabajo que hacen ustedes también como periodistas, de bajar nuestros conceptos que a veces hablamos y no entienden lo que decimos, ¿verdad? Ujú. Ese ejercicio, yo creo que todo este tiempo sirvió muchísimo para eso. Doctor, ¿ustedes están convencidos de que todavía no llegó la gran explosión? Vamos a tener gran explosión. Estamos terminando la primera fase de la cuarentena inteligente. Uno dice cuarentena inteligente, bueno, quiere decir que en habernos quedado en nuestras casas rigurosamente en un 90% de los paraguayos, sirvió para algo. Sí. Comenzamos, parece que se flexibilizó algo cuando se habló de cuarentena inteligente, Sí. ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace después de casi 21 días de primera fase de cuarentena inteligente? Bueno, estamos cerrando ya. El 4 de mayo empezamos con la fase 1. Sí. Eh, Dentro de todo, evitamos usar esa palabra flexibilización Mm. porque habla un poco más de Parece de relajo, sí. relajamiento y no es tan así, ¿verdad? En realidad es ese nuevo modo de vivir. Estamos habilitando unas nuevas actividades económicas o sociales, pero bajo ciertas condiciones. Y hoy, te digo, o precisamente hoy y mañana, que vamos a tener ya los números cerrados como para que el ministro dé el comunicado y el viernes decidamos algunas medidas, em, te puedo decir de que esa primera semana de apertura, que todo el mundo dijo que iba a ser un boom, y es cierto, hubo más movilidad, pero la gente se movió con algunos condicionamientos que cumplieron, ¿verdad? Ujú. Es cierto, hay fotos de que gente que no cumplía, pero me animo a decir que la gran mayoría, Sí, ¿verdad? La mitad más uno del país, ¿verdad? así mismo. Estaba cumpliendo. Me tocó viajar mucho estas últimas 2 semanas. Estuve por Ciudad del Este, estuve por Salto de Guairá, por Pedro Juan Caballero, y por las rutas había gente que no cumplía, pero me animo a decir que más de la mitad de los paraguayos está cumpliendo de alguna manera. El tereré no se comparte más tanto, el lavado de manos es un poquitito más, y todo eso tiene un impacto impresionante y positivo para controlar el COVID y para controlar un montón de otras enfermedades respiratorias. Nosotros ahora estamos en la semana 20-21 y habitualmente nosotros en la semana 18-19, de los últimos 5 años en vigilancia, sacábamos alerta porque los números se disparaban por el número de casos que ya teníamos Semana 18 y internados 19 del año. O del sea, año. sería a finales de abril. Sí, 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 sí. Cuando Generalmente comienza el otoño. cuando comienza el Cuando otoño, comienza el no es otoño. que nosotros porque esa fecha sacamos el comunicado, sino vemos un aumento exponencial del número de internaciones, del número de consultas en urgencias, de las terapias llenas. Sacamos una alerta. El año pasado sacamos 2 alertas, Sí, como recuerdo. nunca. Y estuvo muy concentrada la epidemia en lo que fue mayo y junio, ¿verdad? Pero bueno, como siempre digo, tenemos todo el invierno por delante, Carlos. Esto no es para cantar victoria para nada. Muchos nos queremos comparar con lo que hace el norte del mundo, con lo que hace Europa, con lo que hace Estados Unidos, que España hace esto, que Holanda, que Italia, Alemania. Ellos están en otra fase de la epidemia. Salieron de la tormenta, ¿verdad? Ellos se están preparando para la segunda ola, si es que hay toda una discusión académica casi prácticamente. Pero ellos salieron de la gran ola, están entrando en el verano Sí. ahora. Entonces, ellos, la cuarentena inteligente de ellos, el desescalar las medidas de cuarentena total, es mucho más lógica. Nosotros estamos desescalando, pero todavía tenemos el invierno por Sí, delante, entonces sí. tiene que ser mucho más prudente. No podemos compararnos y no hay libreto de esto, ¿verdad? No hay. Ahora, pero hay una cosa que me llama la atención en todo esto. Nosotros estamos haciendo camino al andar. Es decir, el mundo está haciendo camino al Totalmente. andar en este tema. Eh, Cumplimos nosotros bien. Generalmente, como usted dice, las enfermedades respiratorias comienzan a llenar los sanatorios públicos y los hospitales públicos, generalmente en esta época. Sí, Sin embargo,
acompañando esto, otras enfermedades como, qué sé yo, diarreas y compañía gastrointestinales desaparecieron. Totalmente. Esto es por el constante lavado de manos, Sí. básicamente, ¿verdad? Por Es decir, por eso, las buenas por las prácticas buenas de prácticas. higiene que estamos teniendo. Si continuamos con eso y protegiéndonos, eso es famoso, eso que uno se baña y se pone la toalla y sale y le viene un viento frío y ya comienza la gripe. Creo que si todo eso evitamos, podemos seguir por buen camino. Sí, imagínate que estamos prohibiendo prácticamente que alguien vaya enfermo al trabajo. Si alguien está tosiendo ya le miran mal, andate nomás a tu casa. Y estas son las cosas que habitualmente dejamos pasar y se enferman los compañeros, ¿verdad? Sí. Compartimos el tereré, es un sacrificio cultural el que estamos haciendo, ¿verdad? Pero también estamos reduciendo todo lo que es el hacinamiento en el espacio laboral, pero también las escuelas, las universidades. Los niños hoy ni piojos no tienen, ¿Por qué ¿verdad? las iglesias sí y las escuelas no? O las universidades no. Eh, bueno, las iglesias sí, yo creo que está en discusión todavía, no, A vos no eh, te convence el tema. sí, mira, a mí me convence todo, sí. Yo te digo, siempre le digo al ministro, mira, nosotros el primer día de la fase uno podíamos liberar todo si teníamos todos los protocolos hechos y si teníamos claro cómo tenía que hacer cada uno y le dábamos el libreto a cada uno. Si éramos coreanos, Si éramos si era coreanos. como el coreano del sur, ¿verdad? Que ellos automáticamente, ellos solitos hacen las cosas como tienen que hacerse. Hay también Corea O del Sur, taiwaneses. Taiwán, Taiwán, Singapur, claro, exacto. Israel. Son países con conscripción universal. Hay también ahí una estructura de Estado, ¿verdad? Donde si el presidente dice tal cosa, todito alineado, ¿verdad? Así mismo. O sea, es otra cultura, ¿verdad? No podemos compararnos con eso. Pero sí, si nosotros en la fase uno podíamos liberar todo, pero con condiciones, pero no podíamos. Teníamos que probar también. Entonces liberamos lo que creíamos que probablemente podíamos controlar mejor, que de alguna manera ya en las fases previas y en la cuarentena total siguieron funcionando, ¿verdad? Entonces le dimos protocolos y todo esto, liberamos algunas cositas nada más. La verdad que la fase uno no se introdujo mucha gente Ujú. en términos importantes, ¿verdad? Era gente que ya estaba haciendo, ¿verdad? Pero se le dieron protocolos más Oh, finos. y ahora con la Eh, segunda fase, ¿cuánta gente más va a ingresar? no recuerdo ese número, Carlos, no recuerdo, pero es menos que el anterior. Es menos que el anterior. Con la fase anterior Era 30, activamos, 30 más del 30% creo que algo así, volvían, ¿verdad? algo así. Y ahora va a ser menos. Ahora es menos. Ahora, ¿vos vas a permitir, así como están pidiendo los comerciantes, abrir los grandes shoppings? ¿Estás de acuerdo con en la segunda fase ya? Que abran por condiciones. O sea, se va a abrir los shopping, hay una negociación ahí, pero yo dije hoy en una entrevista, no se imagine que va a ser el shopping como antes. Ujú. Creían que no te vas a ir por a pasear, el patio de comida no va a estar, las tiendas te van a entrar hasta 2 o 3 personas nada más, según los metros cuadrados que tengan. O sea, la verdad que no va a ser el mismo shopping al cual vamos a ir, ¿verdad? No, que íbamos antes. O Ujú. sea, se van a abrir los shopping, pero no va a ser ni por si acaso Tenemos que lo aprender mismo. a ser disciplinados. Totalmente, y va a ser totalmente diferente. ¿Y qué va a pasar y cómo van a ser los controles para evitar aglomeraciones? Bueno, y ahí O eso ya va a mucho, depender de cada uno. depende un poco de cada uno, o sea, que salud controle todo va a ser imposible, Imposible. ¿verdad? Pero sí tenemos otras estructuras del gobierno, ¿verdad? Que inclusive los gobiernos locales, no solamente el gobierno nacional, ¿verdad? Los gobiernos locales tienen la autorización, o sea, tienen toda la normativa como para proceder si se está cumpliendo o no, ¿verdad? Es decir, que ahora podemos decir que es 99% de que los shopping van a ser permitidos en la segunda fase, Es muy probable que sí, con rigurosos controles. sí, prácticamente va a ser aburrido ir al shopping ahora, ¿Te parece? Vos no sabes cómo la gente está muriendo por ir al shopping. ya sé, pero por eso estoy diciendo, para que no se ilusionen, Ya no va a ser como antes. no va a ser como antes. Ujú. Bueno, ahora lo de las peluquerías, 30 minutos, hasta memes hicieron sobre Sí. todo para las mujeres. Dicen que es imposible, nunca se fue una mujer a la peluquería 30 minutos. Y a Mazzoleni también hicieron un meme. No, pero Mazzoleni no puede, él no puede hablar. Él no se va a la peluquería. Bueno, pero bueno, te pregunto esto volvemos al tema de los insumos. Las mascarillas N95 fueron rechazadas en Estados Unidos y fueron rechazadas en España y con rabia porque no cumplían con el protocolo. Acá entraron, no tenían marca, se fueron a los depósitos de las empresas, cuando llegaban al parque sanitario ya tenían marcas. ¿Por qué se admite el N95 si es básicamente lo mismo que se rechazó en otros países? Una pregunta que yo sé que tiene una respuesta legal, pero no sé cuál exactamente es. Ya en la última reunión que tuvimos hasta las 7 con el ministro, yo sé que el doctor Rolón maneja muy bien. Hay una cuestión técnica ahí que China
aparentemente en los últimos días sacó un comunicado donde hablaba de estas mascarillas que cambiaron, parece, de código o algo así. La verdad que no manejo bien eso, Carlos. Él te puede... Rolón, yo sé que es el indicado para poder No, explicar no, eso. entiendo. Sí, Entiendo. Ahora, el tema es que se tiene que respetar lo que dicen especificaciones técnicas. sí, el Sí, pliego de bases y sí, condiciones, ¿verdad? totalmente. Y si no, por eso es que me llama la atención tengo que asumir de que no entiendo nada del Sí, tema, pero me llama la atención que no respetándose las normas americanas, ¿verdad? Que es lo que exigía la base del el contrato, igual se acepte. Entonces, sí, es llamativo. es llamativo. Sí. No sé qué te puedo decir. No, no, no. Pero sé que hay una explicación legal de eso. Sí. Hay algo, hay un inconveniente. Creo que China sacó un comunicado al respecto y creo que eso es lo que le da validez un poco a ese procedimiento. Ujú. ¿A vos te gusta el tema de la salud pública, doctor? Se van a hacer más test. Se van a hacer en el sector público y en el sector privado. ¿Cómo uno descubre quiénes son asintomáticos? Es el Sí. objetivo de los test. Mira, te cuento un poco esta estrategia. El hecho de hacer asintomáticos de manera masiva, la verdad que tiene poco sentido. Pocos Sí. países lo hicieron. Generalmente los que lo hacen son islas con poca población, ¿verdad? Islandia en el caso, Ujú. el ideal para un salubrista es una isla que tenga la población controlada y una población manejable, ¿verdad? Y obediente. Perfecto. Y distanciada una de otra, como quieran decir. Perfecto, Sí, ¿verdad? sí. Islandia es perfecto, ¿verdad? Exacto. Em, pero estos de hacer test masivos de PCR tienen poca utilidad dependiendo un poco de la fase de la epidemia. Era una estrategia que teníamos guardado para cuando tengamos mayor capacidad. Hoy día tenemos capacidad para testar 1000 por día. Ya, Tenemos ya, ya capacidad. tenemos. Capacidad está instalada y yo creo que va en crecimiento, pero no estamos procesando eso. ¿Qué está pasando? Como vimos toda esa, es una explicación un poco. Realmente hay poquísima gente que está con síntomas. Porque hoy para hacerte un test, Carlos, lo único que necesitas tener es febrícula, ni siquiera fiebre, o sensación febril, tos, no importa si es seca, productiva o lo que sea, no importa si es más de 2, 3 días, si hoy tuviste esto y te dolió la garganta, tenés todas Los los elementos argumentos para para irte a hacerte hacerte el el test, test. ¿verdad? Perdés el olfato es otra, perdés el gusto, congestión nasal, ¿verdad? Y obviamente dificultad respiratoria y este tipo de cosas, fiebre alta. Pero hoy los elementos para hacerte son muy sencillos, pero tenés que tener algo. Así nomás, No, gentilmente no. no. Pero sí entramos en una fase de la epidemia o de la situación del país en que muy poca gente se está testando, tanto en nuestros puntos públicos de acceso y muy poca gente se está testando en ¿Y los por qué? hospitales. ¿Por qué eso? Uno, el elemento que realmente hay poca circulación viral, no solamente de coronavirus, sino de influenza. Porque si influenza también estaba circulando, la gente iba a estar enferma y quería saber, querría descartar por lo menos el coronavirus. No hay. Otro es el estigma, Carlos. Hay muchísima gente que nos sigue diciendo yo no me quiero hacer el test. Y si es COVID me quedo nomás en mi casa, total, luego acá no le voy a contagiar a nadie, o sea, soy responsable. Hay gente que Por la discriminación. discriminación, ¿verdad? Tercero, mucha gente está minimizando, ¿verdad? Porque los síntomas son muy leves o culturalmente muchos minimizamos, ¿verdad? El síntoma. Y por otro lado, y ahí asumo un poco las órdenes que dimos nosotros desde el Ministerio de Salud, en una primera etapa de la epidemia, nosotros cuando nos asustamos, dijimos, gente, no se vayan al hospital, solamente váyanse si los síntomas son graves, mientras quédense en su casa. Nosotros nos equipamos, empezamos a tener los test, hicimos las diferentes estrategias. Hoy día es diferente. Hoy le estamos diciendo a la gente, si tenés síntomas, por favor, andate. Queremos saber si es coronavirus. Hoy es diferente, ¿verdad? Entonces, en estos días, principalmente en los días festivos, vimos un descenso importante. Antes de los días festivos, el 20% de todos los test que se hacían correspondían a los albergues. Después de los días festivos, 14, 15, 16, 17, inclusive el 18, ya era siendo lunes, todas las muestras que procesamos, al revés, 75-80% provenían de los albergues y un 20% nomás venía de la comunidad. La gente no se estaba haciendo el test. Entonces, ahí activamos nosotros, vamos a ir a buscar en la Ujú. comunidad, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿dónde queremos ir a buscar a los asintomáticos? No es que todo el mundo queremos que se vaya. Queremos ir a lugares donde tenemos silencios epidemiológicos. ¿Qué significa eso? Tenemos áreas, principalmente dos áreas más No, grandes no hay pobladas, caso, ningún caso. en Capital y en Ciudad del Este, área metropolitana y en Ciudad del Este, territorios donde no es que no tenemos ni un caso positivo, ni negativo. O sea, Mm. quiere decir que en ese territorio nosotros tenemos gente, nadie de ahí se fue a testar.
Y coincidentemente cae esto en territorios de La Chacarita, asentamientos, ¿verdad? Sí, Zonas periurbanas, sí. ¿verdad? Donde hay mucha aglomeración de Donde gente. hay aglomeración de Sí. gente, donde habitualmente cuando tienen síntomas no consultan, realmente el acceso a la salud es más difícil ahí, ¿verdad? Entonces ahí vamos a buscar los asintomáticos, obviamente si hay sintomáticos ahí con más razón, ¿verdad? Vamos a hacer un rastrillaje de sintomáticos, pero también vamos a buscar asintomáticos en esos territorios. Y un poco para compensar eso y llegar un poco también al resto de manera un poco más aleatoria, la clase media por lo menos, vamos a ir rotando una vez a la semana un ente público, ¿verdad? Entonces Ujú. 100 por día estamos testando, entre 90 y 100 por día, con ese criterio, también en Ciudad del Este con ese mismo criterio, y vamos a ir rotando, ¿verdad? Es como es una investigación, ¿verdad? Ujú. Si encontramos obviamente un positivo asintomático, lo vamos a tener que aislar, vamos a hacer estudio de contacto y todo esto, ¿verdad? Ahora, hablando de asintomáticos, ¿se puede dar el caso de un asintomático que ni se haya dado cuenta que tuvo COVID? Sí, sí, tenemos Que asintomáticos. ni tisirrí, ni tos, pero que tuvo el virus. Sí, 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 y hoy me animo a decir que probablemente la gran mayoría. Y se ve mucho eso con los jóvenes que vinieron de San Pablo que están en los albergues de Ciudad del Este. Es impresionante, me tocó hablar con varios de ellos, una oportunidad que estuve ahí. Que dieron positivo, pero nada, nada, nada. Encima vienen de un territorio, o sea, vienen de San Sí, Pablo donde, sí, sí, sí. donde, Terrible el caso. donde prácticamente no hay percepción del riesgo. Entonces, no entienden luego por qué cuando nosotros le visitamos nos vamos todo equipados, ¿verdad? ¿Por qué le hacemos entrar en el albergue? Les explicamos, nos sentamos a hablar con ellos mucho tiempo, ¿verdad? Ellos no tenían Sí, claro por así qué mismo. con tanta vehemencia en Paraguay estamos tan preocupados por el coronavirus y en San Pablo no. ¿Verdad? Recuerdo perfectamente, uno de los chicos tenía la camiseta de este equipo, del Palmeiras, ¿verdad? Y le digo, mira, porque el estadio Antártica es un hospital ahora y está lleno. Le digo, ah, mira, en serio, me dice, ¿verdad? Y pero ¿y cómo pero la gente, no, allá nadie usa tapaboca. Allá sigue funcionando el metro, el transporte Sí, público, sí, sí, sí. hacinado. Y esta gente, ¿verdad? Ahí, allá un fenómeno social paraguayo. Esta gente se fue a trabajar en las maquilas de San Pablo, vive ahí, trabaja ahí, duerme ahí. O sea, estaban en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? Y hubieron brotes ahí, ¿verdad? Se cerraron las fábricas. Y esta gente es la que está volviendo, ¿verdad? Ujú. Y esta gente prácticamente no tiene ni un síntoma, no entiende, ¿verdad? Nosotros le contamos que tiene el síntoma del coronavirus positivo, y pues yo no tengo nada. Jóvenes, vigorosos, con toda la energía, ¿verdad? Esperando que tener los negativos para irse a su casa. Y sí, es cierto. Esos son los que se manifiestan de repente porque no entienden lo que está pasando. Porque creen que son retenidos contra su voluntad inclusive. Así es, así es, ¿Verdad? así Es es. decir, y dígame una cosa, yo pude haber tenido y no haberme dado cuenta. Sí, sí. ¿Y cómo voy a saber? Y de poco a poco hay test que se están generando. La mayoría de ellos son de baja calidad todavía, que son los anticuerpos. Dosando en sangre, Sí. midiendo en sangre los anticuerpos, las defensas, es como la huella inmunológica de que pasaste el coronavirus. Los test que hay disponibles, la gran mayoría hoy en el mundo no son tan buenos. Poco a poco, yo creo que en las Se van próximas mejorando. semanas van a ir mejorando. Por eso hubo muchísima oferta de compra. Yo era el ferviente que le decía al ministro, no vaya a comprar, no vaya a comprar, porque hay mucha tentación a comprar. Porque querés solucionar, ¿verdad? Querés saber qué es lo que está pasando. Y le pasó a España, ¿verdad? España hizo un testeo masivo justamente de unos anticuerpos chinos, ¿verdad? Y los tuvo que devolver Se los todos, tuvo ¿verdad? que volver, sí. Y sí, 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 sí. Fue un gran paleo de los españoles y gastaron millones de Millones. dólares en los desiertos. Pero en Italia ahora surgió la información, no sé si es cierta, pero surgió la información de que en realidad se está tratando mal la enfermedad. De que en realidad es un germen que produce trombocitos, algo Mm. así, y que se estaba tratando mal. Y que y que en realidad Con anticoagulantes sí, con anticoagulantes, paracetamol y y compañía, antiinflamatorios. esto después de hacer la La autopsia autopsia, de sí, muchos cadáveres. sí, ¿Es sí. cierta o no esa información? Sí, es una recomendación que sacaron los italianos que yo creo que es uno de los tratamientos que se aplica. Muchísimos tratamientos salieron, Sí, 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 muchos están cayendo, también. ¿verdad? Países compraron toneladas de algún medicamento que hoy se está diciendo que no La sirve. hidroxicloroquina. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Resulta o no resulta? Mira, cuando el paciente está grave, hay que usar.
¿verdad? Pero de ahí a usar masivamente con todo el mundo, estás poniendo en riesgo. O sea, ahí el riesgo-beneficio podemos sentarnos a discutir, ¿verdad? No te digo que no tampoco. La evidencia que tiene hoy todos los tratamientos, pocos tienen un nivel de evidencia aceptable como para decir, mira, me caso con esto. Ujú. Y uno de ellos, probablemente que tiene un poco más de peso, es la anticoagulación. Sí. Eso es categórico. Ajá. Esto que también está desarrollando Israel y que se quiere traer a Paraguay, estos son tratamientos para casos de graves a muy graves, Así es, los anticuerpos, sí. los anticuerpos, Así y es. están siendo efectivos. Y la literatura dice eso, pero también el peso de la evidencia no es así. Tenemos tan poco tiempo, Carlos. Hace ¿Y 4 meses y días le conocemos a cuánto esto. de evidencia tiene que ser para ser aceptado Y si tenés mundialmente? 20 casos que se curaron y metodológicamente vos lo que hiciste es, no hiciste un ensayo clínico, ¿verdad? Vos no tuviste un grupo control, no hiciste aleatoriamente la selección de los pacientes. Si vos a este grupo nomás a todos tus pacientes le pusiste esto y viste que se curaron más de la mitad, no podés asumir que fue por el medicamento. Tenés que tener un grupo de control donde no hiciste nada, por lo menos, ¿verdad? Pero ¿y la ciencia cuánto admite para que empiece a ser, para que se diga si es realmente M- efectivo? más que el, ¿Cuántos miles de casos? más que el número, la metodología. La metodología. Los ensayos clínicos son el mejor nivel metodológico, ¿verdad? Si es ensayo aleatorio, yo no sé, el que pone el medicamento no sabe, a doble ciego, ni el que recibe sabe qué está recibiendo. Porque si vos sabes, a este le estoy poniendo la droga que quiero probar y a este le estoy poniendo agua nomás placebo, si vos sabes y él sabe, ya hay sesgos, ¿sí? Y si hay sesgos, yo a este Sí. ya me estoy jugando a favor de algo o en contra, ¿verdad? Lo importante es que vos no sepas, esté codificado, vos le estás poniendo una ampolla que tiene un código, vos no sabes cuál es, y después abrís, rompés el ciego cuando termina el estudio y viste ahí. Esos son los estudios, los ensayos clínicos randomizados, ¿verdad? Que tienen, y a doble ciego como mínimo, ¿verdad? Que son los que tienen credibilidad. ¿Cuándo vas a crear un instituto de ese tipo acá en Paraguay? Y la verdad que, Carlos, Para que sea público, por ejemplo. la verdad que es un sueño, ¿verdad? Un sueño personal que tengo, ¿verdad? Que la salud pública paraguaya se involucre un poco en la investigación, ¿verdad? Un sueño de una Escuela Nacional de Salud Pública, el INS, para mí debe ser, o la Facultad de Medicina, ¿verdad? No solamente la cátedra, un instituto, ¿verdad? Diferentes universidades del mundo, salud pública no está dentro de medicina. ¿No Salud está? pública no, medicina es parte de la salud pública. Ujú. O sea, salud pública es un montón de, Es un de- montón. de- de ciencias, ¿verdad? Y la medicina es una de ellas, ¿verdad? Entonces, como el rectorado, la universidad debería tener como una escuela de salud pública donde Ujú. no solamente tienen que estar los Ahora, médicos, ¿verdad? la última pregunta, porque me dicen que tenemos que cerrar. Y cuando me empiezan a hablar mucho así, ya hay que cerrar. ¿Qué va a pasar con Brasil? Están presionando para ingresar. Muchos no son bien atendidos en su país. Paraguay está teniendo una fama de que está controlando y van a empujar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la recomendación del Ministerio de Salud en ese sentido? Aguantar la Mantener cerrada resistencia, la frontera. ponernos, resistir, porque del otro lado va a caer de Maduro lo que tienen que hacer. Sí, ellos tienen que hacer es una cuarentena, pero total, tienen que Total. hacer. Nunca es tarde para eso. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias, Pero Carlos. aparece más a menudo, por favor. Vamos a aparecer. Dale. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Éxitos. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria de la Salud. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de economía. Ya volvemos. Mamá querida, en Bristol, aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos. Además, comprando estás contribuyendo con un kit de alimentos para familias necesitadas en todo el país. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A20s Duos. Precio normal 18 cuotas de 193.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 124.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis. Haz tu pedido hoy mismo. Bristol, ganador del Top of Mind 2020. Ya estamos en compañía del expresidente del BCP, don Carlos Fernández Valdovinos. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo anda? Carlos, tanto tiempo, buenas noches a vos y a toda tu Y sí, le pusimos audiencia. en cuarentena. Una Por un cuarentena tiempo. larga de Sí, sí, 90 días por de ahí. 90 días aproximadamente. A usted y a Santi Peña le pusimos, me dijo él también eso, lo mismo.
No, por eso él se fue a abrir su propio programa en el canal Sí, para poder hablar. exactamente, sí, exactamente, es así. Bueno, van a aumentar los pobres, es decir, están aumentando los desempleados y van a aumentar más porque están volviendo los paraguayos de Ujú. diferentes partes del mundo. Y hay que ir reactivando la economía poco a poco. ¿Cómo se consigue sin que sin que llegue a ser dramático o dramática la reactivación Claro. económica? La situación es súper compleja, un poco para poner en contexto. Si uno mira los datos, este año va a ser, o como escribí en un artículo, o lleva la medalla oro o la medalla plata en términos de recesión económica. O sea, va a ser la peor recesión a la segunda peor. Entonces es realmente un año muy difícil y principalmente desde el punto de vista de las políticas económicas. ¿Por qué? Porque básicamente para hacer frente a lo que es la crisis de este año, se usó una gran cantidad del espacio, ya que se tenía tanto en términos de política monetaria como en política fiscal. Es decir, usamos todos los cartuchos que teníamos ahorrados anteriormente por hacer bien las cosas. Pero te queda todavía el futuro, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que nos preocupaba a nosotros cuidado con las cosas que proponemos en el presente, porque después tenemos un día mañana para vivir y pasado mañana para vivir, entonces tenemos que tener cuidado de no empeorar las cosas el día de mañana con algunas recetas que de repente pueden ser peligrosas. Por ejemplo, ¿cuáles serían peligrosas de aplicar? No, en su momento, por suerte, se entendió muy bien la cuestión del uso de las reservas internacionales del Banco Central. Yo era muy crítico de eso. Porque aparte no era la primera vez, ya se hizo anteriormente, si uno recuerda un poco más atrás, o era para pagar la deuda de Gramón, o era para obra de infraestructura, o era para lo que sea, pero finalmente es desvestir un santo, y muy importante, para vestir otro. Entonces, tenemos que ver un poco qué espacio tenemos de acá para adelante. Y me acuerdo, porque estaba revisando algunos artículos antiguos ya míos, de año 97 y año 2002. Y en el año 97 hubo uno que me pusieron como titular de la entrevista, decía, la economía está mal y puede empeorar. Yo creo que podemos tratar de extrapolar eso, la economía está mal ahora y puede empeorar. Va a depender de nosotros qué hagamos para adelante y qué políticas implementemos de acá para adelante. En el 2002 me vuelven a preguntar, era antes de la firma del acuerdo con el fondo, y le digo, esta es la versión 2 de la economía está mal y puede empeorar. Y me Cuando preguntaban... estuvimos a punto de no pagar ninguna deuda. La verdad es que en términos de recesión de un año, este año y el 92 creo que es el otro, son los peores. Pero si uno mira un periodo de 4 años, ese periodo 98-2002 es sí. el peor periodo económico del Paraguay. Bueno, y allí yo hablaba justamente, depende de lo que hagamos, podemos tener la economía en peor situación de lo mal que ya está. Y la pregunta era la misma, por eso estoy dando toda esta vuelta, pero la pregunta era la misma porque el periodista me preguntaba, y bueno, ¿y qué hacemos? Yo ahora no tengo que adivinar qué hacemos, aquella vez yo sé que se hizo después. Y una pata fundamental después de eso para que la economía paraguaya empiece a funcionar nuevamente es poner en orden la casa. ¿Se hizo bien las cosas? Sí, se hicieron bien. O sea, yo no critico nada de lo que hizo el fisco, yo no critico nada de lo que hizo el Banco Central. Todas fueron medidas extremas. Pero el primer paso, yo creo, en términos de ir acá para adelante, es tener un diseño de cómo vamos a reordenar la casa para que el día de mañana, cuando haya una nueva crisis, que la va a haber, tengamos de nuevo la capacidad de fogueo que tuvimos en estas crisis. Entonces, cuidado con lo que propongamos en términos de pedirle al fisco que haga mal. Se endeudó por 1.600 millones más 275 millones, creo que es, del Fondo Monetario Internacional. Son casi 2.000 millones de dólares por encima de los 500 millones que ya había tomado en el mes de enero y por fuera de lo que son los préstamos de las bilaterales que pueden venir también. Entonces, básicamente, contando esas tres cosas, tenemos 2.500 millones de dólares en un solo año. Eso no le quiebra al Estado, no estoy siendo, digamos, muy negativo, pero sí lo debilita en términos de su capacidad de lo que puede hacer de acá para adelante. Y la situación es la misma que en ese año 2002. El Estado estaba muy débil.
Entonces viene un nuevo gobierno y empieza a ordenar las cosas. Y es el sector privado el principal motor, generador de empleo, generador de riqueza y se levanta, ¿cierto? Ayudado por los vientos de cola de los precios de los commodities. Y es el sector privado el que empieza a levantar. Básicamente, dado la situación del fisco que está muy débil, yo creo que tiene que concentrarse en unas pocas cosas, no va a poder ayudar ¿En más. qué cosas se tiene que concentrar? Tiene que seguir conteniendo la parte de protección social, yo creo que es fundamental. Si me pones en términos de prioridades, yo creo la parte de protección social es fundamental. Por lo que dijiste, pero te voy a complementar lo que dijiste con algo más. Existen muchos estudios que te hablan de que el empeoramiento de las condiciones sociales es mucho mayor en una recesión que el mejoramiento de las condiciones sociales durante un crecimiento. Es decir, nos pega, ¿verdad? Ambos nos pegan cualitativamente igual, pero empeora mucho más las condiciones sociales cuando es una recesión. Entonces, de acá vamos a salir muy dañados y va a salir mucha gente muy dañada. Entonces, señores, necesitamos focalizar. ¿Y qué hacer con esto. la gente que va a salir dañada? ¿Perdón? ¿Qué se tiene que Claro, hacer con las no- empresas y con la gente que va a salir dañada? Tenemos que tener la ¿Cómo parte de protegerlos? protección. Yo creo que se avanzó mucho o se aprendió mucho en términos de estas transferencias, que anteriormente eran todas condicionadas y demás, y ahora ya no fue más condicionado. Anteriormente era mandarle a tu hijo, etcétera. Tenemos que aprovechar todo lo que se avanzó para seguir potenciando esa red de protección social, que cuesta, es cara, pero es necesaria absolutamente en este momento, porque va a tardar la economía en empezar a crear nuevamente los empleos y demás. Entonces, yo creo que el foco principal, si a mí me decís, tenés 100 guaraníes, ¿en dónde va a gastar? Y bueno, lo primero va a ser esa red de protección social. Yo creo que es fundamental de acá para adelante, independientemente de lo que sean después la parte de empresas y De esa demás. manera se evitan agitaciones, convulsiones, protestas. Y Mira, compañía. a mí me sorprendió, digamos, porque yo sé que mucha gente sufrió, pero yo creo que una de las cosas, hay algunas cosas buenas que salieron de esta pandemia o de esta crisis, era la solidaridad del paraguayo, la cantidad de ollas populares que se hicieron y demás y que ayudaron en los barrios marginales es muy loable y no es muy normal que un país tenga ese tipo de cosas, digamos, De comportamiento. de comportamiento, claro, y nadie nadie le exige. O los cumpleaños de 15, en que la gente en vez de hacer una fiesta, hacía, digamos, Dona para todo, todo el sí, barrio, así dona. Era impresionante y esa solidaridad no se ve en otros países. Entonces, bueno, y viste ahí, por ejemplo, de repente es el sector privado, otra vez el que hace eso, ni siquiera es el sector público. Pero bueno, protección social yo creo que es fundamental. De lo que resta, y bueno, ¿Y qué tiene que hacer el sector público? y el sector Para no, acompañar, el porque sector público tiene que acompañar, claro, claro, tiene para que ver con acompañar. eso. Y después yo creo que el otro énfasis es la parte de obras públicas. Ahora, lo que pasa es que cuando entramos ahí, la gente cree que hay un milagro, de que el -3, ¿verdad? O -3.5 de este año se puede convertir fácilmente con obras públicas y con lo que haga el Estado se va a convertir en +3. No existe, no existe eso. Entonces, vamos a salir dañados. Las obras públicas también. Y lo que tengo miedo es de repente gente que te quiera decir, si estamos gastando 1.000, vamos a gastar 2.000 o 3.000. Uno, no existe la capacidad del MOPC para gestionar, digamos, los 2.000 o duplicar. Ya se está haciendo mucho, se está llegando a niveles históricos, inclusive más que el del gobierno pasado. Y el gobierno pasado tenía niveles históricos de ejecución. En segundo lugar, cuidado con empezar a solamente hacer pozos y después taparlo, como decía Keynes. Tenemos que gastar también obras públicas, tiene que estar sujeto a un análisis de retorno. O sea, no es hacer cualquier ruta, no es hacer cualquier empedrado, no es hacer cualquier puente. O sea, tiene que tener por lo menos algún sentido, algún sentido económico el hecho de las obras públicas que se vayan a hacer y no simplemente ejecutar un número récord de obras públicas para decir que tenemos un buen número. Eso no nos va a servir de acá para adelante. Entonces, yo creo que los niveles de obras públicas se tienen que mantener tan sólidos como están ahora. No se sintió mucho durante la pandemia, durante la cuarentena, y debe mantenerse así, o sea, en estos niveles, o tal vez un poco más, pero un poco más. Después ya vamos a empezar a desperdiciar. Me hace acordar
también volviendo a la parte de los artículos estos antiguos que estaba leyendo, o viejos, no antiguos, el crédito chino, el famoso crédito Sí, me chino. acuerdo. Nosotros diciendo que con los 400 millones Millones, resolvíamos digamos, sí, todos sí. los problemas del Paraguay. ¿Y qué hicimos? Gastamos Empedrado, mal. sí, gastamos mal. Entonces no es una Los cuestión... famosos empedrados chinos. Así mismo, y no es una cuestión de salir a gastar más. No, A gastar bien. gastar bien, ¿verdad? Entonces yo prefiero gastar bien por más que se gaste menos a gastar mal, porque el mal gasto no nos lleva a ningún lado. Es posible conseguir que muchos privilegios que ya eran groseros del sector público desaparezcan definitivamente. Ojalá, yo creo que es una oportunidad. Mira, Milton Friedman, que es un premio Nobel y es un ex profesor, ahora fallecido de Chicago, ¿verdad? Donde me tocó estudiar, él decía que justamente las reformas son más fáciles durante las crisis, que cuando las cosas están bien es muy difícil hacer. muy difícil. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar también esta crisis para avanzar en muchas reformas. Parece un término noventista, pero es cierto, son reformas que tenemos que avanzar para mejorar un poco toda esta cuestión de la gestión. ¿Qué reforma? Por ejemplo? No, para mí, Si te dijeran a vos, claramente, Fernández Valdovino, venga y díganos qué reforma tenemos que hacer, ¿cuáles serían? Claramente la ley 1026 hay que reformar ¿Cuál nuevamente. es la ley La ley 1026? del funcionario público. O sea, está totalmente agujereada por la cantidad de, digamos, recursos judiciales que se hicieron en contra de la ley. Entonces hay una cantidad de funcionarios públicos que no están sujetos a esa ley. Eso va a ser fundamental, digamos, un poco ordenar. Porque acá vos me hablas de privilegio, y es cierto, hay mucha gente que gana mucho en el sector público. Mucha gente con razón, mucha gente sin razón, pero hay gente que gana. Sí. Pero Hay de yo todo. creo que por ahí no está mucho el problema. Yo creo que la mayor parte del problema es el exceso de funcionarios de repente y que pueden que todos ellos ganen menos de 10 millones o pueden que ganen 3 millones o 6 millones o Pero 7 son millones, en cantidades pero medidas. son miles. Entonces, si tengo que comparar o tengo que adivinar, y creo que los números cantan, cortar solamente los privilegios, que todo el mundo gane 30 millones, Pero le no pregunto, va a usted resolver. que es economista, bueno, ¿cómo se tiene que llevar la economía y la política? Si ese engorde del funcionario, Claro. de esa masa, esa grasa de funcionarios excedentes, son los clientes. Pero por eso es que hay que aprovechar la crisis, como Y dice. si la misma Sí. dirigencia es la que permanece, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Mira, en las crisis se logran cosas que uno no espera. Entonces, ahora es el momento que el gobierno realmente proponga las reformas y que la ciudadanía le exija, porque la ciudadanía yo creo que está hastiada no solamente por esos privilegios, sino por estar 40, 45, 60 días en su casa. Sí. Entonces, este es el momento en el cual muchas de estas reformas van a ser más fáciles. Hay que aprovechar el momento, la ventana de oportunidad. Acordate que en el 2003, cuando se sale de ese 2002 tan malo, se hace toda una reforma tributaria. O sea, es cierto que el año pasado se hizo una reforma tributaria acá, pero el tamaño de esa reforma tributaria del 2003, en el medio de la crisis, fue mucho mayor. Entonces, las grandes reformas se hacen durante la crisis. En el sector financiero, una nueva ley de bancos, una nueva carta orgánica del Banco Central, allá en el 95 y en el 97 con las crisis. Con la crisis. Entonces, por lo menos aprovechemos las pocas cosas buenas que tiene una crisis y hagamos los cambios legales necesarios para tener un mejor funcionamiento del Estado de acá para adelante. Y no hablo solamente de funcionamiento del Estado, de darle las condiciones al sector privado, digamos, para que funcione mejor. Y déjame decirte ahí algo. El sector privado, de nuevo quiero enfatizar, va a ser el que nos va a quitar de esto. Entonces hay que ver en dónde más le podemos dar participación al sector privado. Vamos a empezar a debatir otra vez si la ANDE va a ser el único que va a distribuir la energía. Vamos a debatir otra vez si la ANDE va a ser la única te van que a puede decir, generar. apareció el Chicago Boy, te van a decir. Apareció un ciudadano paraguayo que está cansado de que se le corte cada 2 días durante 4 horas la luz en su casa. No es acá una cuestión académica, es una cuestión simplemente de ciudadanía. Y yo creo que la mayor parte de quienes nos están viendo ahora habrán sentido ese malestar con respecto a la empresa de electricidad porque se corta agua. la luz. El agua. El agua. No tenemos agua, pero apenas uno, si tiene la suerte de tener un auto, empieza a pasear por la ciudad y cada rato va identificando encuentra, en dónde está. Sí. Y si decís que agua, digamos, de repente es un bien importante, bueno, déjale el agua, pero la parte de cloacal, por favor,
eso por lo menos que entre el sector privado. O sea, hay partes en donde la gente, la ciudadanía se va a sentir mejor si hay mayor participación del sector ¿Y privado. cómo se puede hacer para formalizar a la gente? Mira, ¿sabes qué? Porque se habla de 12.000 millones de dólares de movimiento en negro, informal, de la economía informal. ¿Cómo eso podíamos formalizar? Mira, yo creo que hay que aprovechar otra vez. La crisis te genera oportunidades. ¿Cuánta gente se empadronó ahora y tenemos información de esa gente que era toda informal? Imagínate Bastante. la base de datos que tenemos ahora. ¿Cómo no vamos a aprovechar y decirle, vení, formalizate, pero no para cobrarte impuestos, sino te queremos formalizar para saber qué haces, cuánto fue? Hagamos un trato con ellos, pero tengamos ya esa información para si ocurre algo similar, le convencemos a ellos de que si ocurre algo similar, vamos a tener toda la info para darle también el mismo tipo de transferencia. O sea, yo creo que se puede dar un gran paso si empezamos a utilizar la base de datos que se generó con esta Porque hay transferencia mucha que gente que hizo el estaba muy banco. molesta porque es formal, le cuesta ser formal Así mismo. y se paga por ser formal y no se recibe, no hay contraprestación del Estado para los formales. Y sin embargo, los primeros que fueron atendidos fueron los informales. Y uno entiende también que son los más vulnerables, todo lo que quiera, pero le genera molestia al que cumple regularmente con todo su impuesto. Y es verdaderamente formal. Te voy a hablar desde el punto de vista financiero, no fiscal, porque como expresidente del Banco Central me siento más cómodo y aparte de donde estoy ahora. Los primeros que fueron atendidos fueron todos los clientes ya formales del banco donde estoy. O sea, ahí hubieron 5.000 clientes de que fueron directamente, automáticamente se le pateó, digamos, las 3 cuotas para el final del préstamo, ¿verdad? Y sin ningún tipo de interés adicional, ¿verdad? Es un costo para el banco enorme, ¿verdad? Imagínate, tenías que cobrar ahora y lo pateaste, no es que se cargue intereses porque lo pateaste, o sea, si tenía que pagar 120, no pagas ahora, pagas 120 al final del tiempo. Después se empezó a trabajar con los que ya eran muy grandes y también a ellos se le atendió. Entonces, hay algunas partes en donde el sector formal también fue beneficiado, por lo menos en la parte del sector financiero y por lo menos en el banco donde estoy, por lo menos no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero ahí se hizo un esfuerzo grande, digamos, gracias a las medidas que implementó el Banco Central que permitió todo este refinanciamiento. Desde el punto de vista tributario, cierto, el año pasado se pagó IRP en 6 cuotas. Sí. Sí, pero IVA no pagamos, pagamos ahora en mayo lo que correspondía la otra vez, a lo mejor se podía postergar para más adelante, no sé, pero algo hubo, tampoco no es 100 y 0, o sea, a lo mejor es 70-30 o 60-40, pero también muchas veces desde el punto de vista social ese informal está mucho más débil de lo que es el sector totalmente, formal, entonces totalmente. desde ese Pero punto de estoy vista... señalando nomás el enojo de cierto sector por esa situación. Y cierto, pero es que y el informal está encima enojado porque se le dio una vez y quiere 4 Sí, quiere veces y 4 no le veces. alcanza, Así mismo. protestaba por los 500, quería 1.000.000. Mira, la naturaleza del ser humano siempre es pedir más, pero dentro de todo y tratando de ser prudente en las medidas que se tomaron, yo creo que se hizo un buen trabajo acá y digamos no me van a acusar de ser oficialista. Yo creo que se tomaron las medidas desde el punto de vista fiscal y monetario que se podían sin poner el riesgo el mañana, que es lo que me preocupa a mí. Cuidó razonablemente, no fue perfecto el hoy, cuidando el mañana que tenemos. Hoy, el 1 de marzo, en Marcando Pautas, el ministro de Hacienda nos contaba que en ningún momento él habló de 2.000 millones más de préstamos para hacer, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora, él dice también de que tenemos margen todavía para endeudarnos. No es que estamos con la soga al cuello, pero que también él reconoce que hay intereses en juego y que le quieren poner cáscara de banana permanentemente. Y también me hicieron una pregunta y le traslado ya, porque se enteraron de que usted iba a estar acá. ¿Qué se hace con el negocio de frontera? ¿Qué se hace con Ciudad del Este? Sí. ¿Qué se hace con Salto del Guairá? ¿Qué se hace con Pedro Juan Caballero? Que viven del comercio fronterizo. ¿Qué se puede hacer con ellos? Le escuché a tu invitado anterior y mira, es dejar que te entre el virus, o sea, es tirar por la borda los 40, 60 días que estamos 72 días. 72 días cuarentena que hicimos por abrir. Es horrible la situación, ¿verdad? Porque justamente yo sé que viven de ahí, pero abrir eso y realmente nos vamos a contagiar todo lo que no nos contagiamos en los 72 días y va a servir para nada. En mi visión, Brasil no se tomó en serio la cuestión de
de la pandemia. Eso le va a costar muchísimo porque ellos van a tener que hacer estos 72 días más adelante. Lo hicieron ahí, como decimos nosotros, durante todo este tiempo. Tuvo su costo su costo económico, perdón, porque ya se está hablando de que Brasil va a caer 7%. Va a caer, sí mismo. Y todavía no hizo el peor de los ajustes, que es meterse en cuarentena en serio. Entonces, imagínate, ese 7% podría empeorar todavía. Pero desde el punto de vista sanitario, y no soy médico, pero de lo que veo, a mí me da pavor de que se abra. ¿Recomendarías como economista entonces que... Es que va a terminar... Por eso al comienzo también, aunque no era médico, yo aposté por la cuestión de la cuarentena, porque hacer una mala cuarentena implica de que perdés 30% ahora durante la mala cuarentena y después tenés que hacer la cuarentena en serio donde perdés el 60%. Entonces perdés 2 veces. No era la cuestión salud versus economía. Yo creo que era razonable desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, en el mediano plazo, haber hecho lo que hicimos nosotros. Y de hecho ahora estamos empezando a salir mucho más tranquilos, no es normal, pero ya hay mucha actividad. Y creo que la gente está con un poco menos de miedo, está todavía con respeto, pero con menos miedo, digamos, para ir normalizando la cuestión económica. En Brasil yo no creo que estén ellos listos como para irse a restaurantes. ¿Y qué podíamos cranear, por ejemplo, para la frontera? Y es complicado porque sufre la frontera. Sufre, claro. y encima básicamente tiene muy pocos impuestos. Ya no le puedes decir, te voy a disculpar es uno de los pulmones económicos del país. Sí. Te voy a disculpar los impuestos. ¿Y qué le ahorras? ¿Le ahorras 1%, 1,5%, 3%? No sé, creo que no pagan casi nada luego tampoco del punto. Y además le disculpas los impuestos para traer bienes que después a quién le van a vender. Se van a quedar sobreestoqueados. O sea, es compleja esa parte. Y bueno, tenemos que ver no solamente la cuestión de frontera en términos de venta de electrónicos para Brasil. Hay una parte que a mí me preocupa, Maquila. Maquila, el 80% de la producción va para Brasil. Y en el mes de abril, creo que fue el número que salió, la industria, 99% cayó la producción de industria automotora en Brasil. Entonces, Dios mío, ese quiere decir básicamente se cerraron todas las fábricas. Son 10.000 personas más o menos que están en la maquila solamente en Ciudad del Este. Así mismo, a mí me preocupa mucho esa parte de Maquila. Ahí a lo mejor tenemos un poco más digamos, de flexibilidad, hay que ver qué podemos hacer. Y después hay un tercer efecto otra vez de frontera, ¿verdad? Uno es electrónico, la otra maquila, el otro que es contrabando. Está controlado supuestamente cerrada la frontera, pero te está entrando 10 toneladas de azúcar, creo que la otra vez que cayó. No solamente eso, combustible. El combustible estaba entrando... Pero es que en Argentina o en Brasil en este momento, por la depreciación que tuvieron, o sea, se abre la frontera y vamos a estar todos formando fila allá. Vos vas a hacer el péndulo de desfojo de no sé dónde. Es increíble la competitividad que ganaron porque como no hay demanda, no hay inflación, entonces toda la depreciación que tuvieron se convirtió en una ganancia de competitividad y eso mata a la industria. Tenemos cerrado, en términos formales, hay contrabando, pero imagínate si se levanta todo esto. Esa es la tercera pata que nos va a pegar, entonces vamos a tener que ver bien un poco qué hacemos. Hay sectores que sí o sí van a ser más sacrificables que otros. Y la frontera con Brasil es una de ellas. Y sí, va a ser lo que más, así como hay gente que sufrió cuando se hizo la cuarentena en términos de, digamos, toda la parte de servicio, sufrió más de la agricultura. La agricultura estaba bien. Construcciones, cierto, la parte civil, pero obras públicas continuó. Entonces hay sectores y el que más va a sufrir, digamos, es esa parte de frontera, va a ser la parte educativa. ¿Verdad? Que es lo último que se va a abrir. O sea, las dos cosas que dijo el presidente, ¿verdad? Lo último van a abrir son las escuelas y la frontera. Si tenemos en cuenta que tiene un peso muy importante en el PIB, la frontera, algo tenemos que... Es que por eso vamos a caer 3 si no es más. ¿Entendés? Y eso es inevitable. No hay solución en este momento. Y es que la solución... Por la irresponsabilidad de Brasil. Por la irresponsabilidad de abrir la frontera, ese -3, a lo mejor convertimos en -2.5 este año, pero el año que viene... Lo que iba a ser rebote se va a convertir en 0,5, ¿verdad? Porque vamos a tener que entrar otra vez todo en cuarentena, justamente porque te entra. Entonces, es complejo, van a tener que... Y en serio, lamento mucho, pero me cuesta pensar en qué política le damos a ellos, digamos, para que
que puedan sobrevivir durante este tiempo. Pero abrir realmente la frontera yo creo que va a ser extremadamente riesgoso. Desde el punto de vista económico hablo y ni qué decir desde el punto de vista de salud. Ujú, y sí. Y bueno, hay que reinventarse. Hay que reinventarse, Es- hay que aprovechar. No son las especies más grandes, como dice Darwin, las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan a los A cambios. los cambios. Entonces, Paraguay se adaptó, digamos, a esto en términos de cuarentena y bueno, el sector privado, yo confío mucho en el sector privado. No sé, la otra vez me estaba poniendo con todos estos problemas que hay de traer de China. ¿Vos sabés quiénes son los mejores especialistas para negociar con China? Están todos en Ciudad del Este. No sé para qué agarramos gente que por primera vez agarra y quiere negociar o traer cosas de China cuando tenemos toda la gente en Ciudad del Este que Ciudad del Este. permanentemente te Negocia traen con China. productos de China. Ellos sabían mucho más. Se hubiese utilizado, por ejemplo, el know-how de ellos desde el punto de vista electrónico de negociación con China para toda la parte de sanitaria. Pero bueno, Y bueno, ya sí, ya es tarde, ¿verdad? Lo hubiera, ya es tarde en este sí, momento. y ojalá se ciertamente. acaben estos casos de corrupción, porque ese sí es algo que frustra esa a es la la peor de gente. las pandemias. Esa es la peor de todas. Gracias por venir, don Carlos No, Fernández muchísimas Baldovino. gracias por la invitación. Espero que no tarde tanto en regresar al La- péndulo. Hasta que pierda Cerro de nuevo, estamos acá. Bueno, tenía que ser. Bueno, gracias por venir. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el director. Acabamos de hablar de contrabando. Vamos a hablar con el director de aduana también de contrabando. A la vuelta de la pausa. Y entramos en el último bloque ya en compañía de don Julio Fernández, director de aduanas. ¿Qué tal, don Julio? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, contanos pues algo. ¿Dónde se falsificó? Aparentemente se le pusieron las marcas a la mascarilla. Bueno, la verdad que no puedo especular sobre el tema. Lo que sí puedo decir es lo que hicimos nosotros. Nosotros tomamos, en los controles obviamente hay que hacer un control por muestreo, de lo contrario es interminable el trabajo. Y arrancamos a las 8 de la mañana el sábado, terminó a las 10 de la noche. Pero además del control por muestreo se tomaron muestras aparte también. Esas muestras fueron evaluadas bien detenidamente con otro equipo. ¿Qué se evalúa? Por ejemplo, de las mascarillas, ¿qué se puede evaluar, por ejemplo? Y ahí estuvimos fijándonos si es que, por ejemplo, el despacho tenía marca, que decía, digamos, la mascarilla tenía o no tenía marca. Y llegamos, no es función nuestra, pero nos tomamos esta vez una milla extra y miramos las especificaciones técnicas también para facilitarle después al equipo digamos, de Yucio, que estaba haciendo un trabajo excelente. Entonces, ya alertamos una cantidad digamos, señales peligrosas, digamos, o llamativas. ¿Qué tipo de señales, por ejemplo, detectaron? Y por ejemplo, que en el despacho decía con marca y estaba sin marca, ¿verdad? O por ejemplo, unos mamelucos que tenían dos tipos de calidad, uno que estaba a $14, otro a $7, pero aparentemente se mezclaron y bueno, cosas como esas es la que, obviamente sin juzgar, porque nuestra función como aduana es sencillamente el control, a ver si paga el impuesto, si es la mercadería que genéricamente por lo menos aparece. Y durante el proceso aduanero hay muchos ajustes que se hacen. Eso yo que vengo de afuera, para mí no es intuitivo, es contraintuitivo. Pero mientras no salga de la aduana, se pueden todavía arrimar facturas, se pueden corregir cifras. Entonces, es una lucha de todos los días que tenemos con muchos importadores donde traen una factura que está subvalorada. Nosotros tenemos los precios que hacemos comparaciones. Ellos te dicen, esta es la factura real. Uno dice, no puede ser. Acá hay uno muy similar, no cuesta lo mismo. Entonces, ese tipo de batallas se dan en el proceso aduanero. Y bueno, obviamente también esta carga para nosotros el sector privado. El sector público ingresa, o sea, aparece el sector público a través recién en el parque sanitario. Entonces nosotros sí tomamos muestras y evaluamos muy detenidamente con otro equipo. Y efectivamente encontramos mascarillas sin marca. Y ahí efectivamente es donde se corrobora después lo que anuncia el Ministerio de Salud y lo que anuncia Víctor Yucio, Arnaldo Yucio, que estaba en ese proceso. Entonces, esa fue nuestra tarea. Entonces, con un equipo grande, ampliamos el equipo para acelerar.
Y finalmente es lo que pasó. Pero el Ministerio de Salud que tiene la última palabra en ese sentido. Ahora, don Julio, estas empresas fueron noticia en los últimos 2 meses. Pero también, no solamente porque traen los insumos, sino porque también trajeron medicamentos oncológicos y con facturas falsas. Así es. Pero, ¿ustedes controlaron en su momento la llegada de esos medicamentos oncológicos? ¿Controlaron la factura o ustedes en aduana no pueden determinar si es falsificada, no es falsificada, si es de procedencia hindú o de la India o de Brasil? ¿Ustedes pueden certificar eso o no? No es tan sencillo porque obviamente cuando hablamos de 1.200 operaciones diarias que tiene la aduana, uno no puede estar controlando cada operación. Entonces, por eso hay canales de selectividad que son rojo, verde y naranja. Entonces, los países que tienen mayor competitividad son aquellos que más facilitan el comercio. Y, por ejemplo, por decir ahí, Uruguay, nomás nuestro vecino, tiene de todas las mercaderías que ingresan por la aduana uruguaya, 8% nomás son canal rojo. El resto verde y naranja para facilitar. Después hay otros controles que son aleatorios también, con un control posterior. Nosotros tenemos más del 30% canal rojo. Obviamente por las características también de nuestra economía, igual estamos buscando reducir eso. Entonces, el canal verde no necesariamente es una mala palabra, como que no se controla, al contrario. Nosotros estamos buscando incluso que muchas empresas sean parte de lo que se llama OEA, Operador Económico Autorizado, que cuando demuestra que se autocontrola, entonces tiene canal verde en general. Entonces, los medicamentos también tienen sus particularidades. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen que tener una temperatura de 8 grados, otros de 10 grados, otros de 15 grados. A veces llegan en una carga chocolates, flores y medicamentos. Entonces hay que guardar en un depósito. Entonces eso puede complicar. Entonces no necesariamente requerimos de la autoridad especialista en esto para, digamos, tener la certificación. En este caso, lo que sí hicimos fue, ni bien saltó el caso, porque vimos que la investigación fue muy seria, nosotros al otro día ya abrimos un sumario y trabajamos en equipo con la Subsecretaría de Tributación. ¿Y hablaron con el par brasilero también para determinar? Eso está en pleno proceso, hoy está en una investigación, auditoría integral se está haciendo de la empresa y de todos los despachos anteriores. Entonces, digamos que eso va a terminar posiblemente en contrabando o defraudación o falta administrativa, dependiendo de la tipificación, y después puede tener una derivación al Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo de investigación? Porque lo que uno quiere es que esto no sea eterno, sí, ¿verdad? Que no se diga, se está investigando y se quedó ahí. Después ya otro caso ya reemplazó a ese y ese ya se terminó. Y aproximadamente el plazo óptimo es, si no hay no hay incidentes, son 60 días hábiles aproximadamente. Pero nosotros tenemos como 980 sumarios en el año, de todo tipo de casos. Entonces, es difícil manejar todo ese volumen muy grande de todos los días hay casos, cada rato estamos reuniéndonos con empresarios, con importadores que tratamos de abrir las puertas para escucharles, ¿verdad? En este caso, obviamente, cuando se judicializa se puede complicar y puede durar bastante. Puede durar bastante. No, Sí. pero la investigación, la auditoría interna de ustedes, entre varias instituciones, porque no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de medicamentos oncológicos. Así es. ¿Verdad? Que es medicamento para las personas que tienen las enfermedades más explosivas que pueda tener el ser humano. ¿Verdad? Entonces, es condenarle a la muerte si es que están recibiendo medicamentos que no son los adecuados ni no tengan el contenido adecuado. Y por eso es que es importante que se termine la investigación para que la Fiscalía pueda imputar a esa empresa o no. Porque si ustedes no terminan, la Fiscalía no tiene nada. Así es. Por eso es que formamos un equipo interinstitucional. Estamos con un equipo relativamente numeroso de especialistas de la Subsecretaría de Tributación. Ellos son especialistas en temas de facturas, ya que están en el tema de tributación interna. Y nosotros en todo el tema del proceso aduanero y los despachos y el análisis del origen y todo eso. Entonces, el equipo está trabajando en conjunto. Y nosotros vamos a llevar esto al plazo óptimo. El tema es que después pueden aparecer incidentes. Y Bueno, ahí, el plazo óptimo, ¿cuánto es? 60 días hábiles, 60 digamos, días. hasta ahí podíamos. ¿Y ya cuánto pasaron? Y bueno, supongo, no recuerdo muy bien, pero Hace como 20 días. 20 más o días menos. aproximadamente. 20 días, sí. 40 días Pero más. se está acelerando muy rápidamente. El equipo se está reuniendo
entonces vamos a llegar rápidamente al... Y claro, porque como tienen muchos contratos con el Estado, tienen estas empresas, ¿sí? Porque dicen que creo que hay con la Diven también tiene contratos de remedios oncológicos otra vez. Entonces, exige un mejor control de todas las organizaciones, de todas las instituciones del Estado. Así es, ¿no? Por eso que nuestro foco está, cuando saltan cosas o cuestiones como de las que estamos hablando, nosotros le damos un toque especial a esto. Por eso que nuestro control ahora de esta carga fue especial. No fue solamente un conteo por muestreo, sino que además tomamos muestras. Entonces, además, obviamente la sensibilidad es muy grande respecto digamos, al caso y nos comprometemos en acelerar al máximo el proceso. Por otro lado, también tenemos muchas emergencias. Cada rato caen productos de contrabando y si ahí los sumarios se demoran, se descompone la mercadería y hay una necesidad muy grande por donar. Nosotros ya llegamos a cerca de 470.000 kilos, toneladas, creo que 70.000 kilos ya de donación. 470.000 kilos durante este proceso, un poquito antes de la pandemia también. Y eso lo hacemos rápidamente y a veces corremos también riesgo de que de pronto te pongan un incidente y resulta que se para todo y a veces se descompone la mercadería. A veces la gente detecta que tenemos un depósito que se van acumulando y a veces no es nuestra... No querríamos que pase eso, pero pasa, ¿verdad? Ahí en la situación actual de cierre de fronteras, ¿por dónde está ingresando el contrabando mayormente? Y hace poco yo creo que, si bien dicen algunos que es el puente, yo creo que más bien es el área del río, pero ahora también la Marina tiene equipamiento. Nosotros hemos cooperado con la Marina con motores mucho más potentes. Le hemos entregado motores incautados a los contrabandistas Está bien, que son bien. sumamente potentes, que son casi inalcanzables. Bueno, entonces la Marina ahora tiene, digamos, son custodios de unos motores potentes y creemos que están teniendo mucho más velocidad y mucho más éxito en capturar digamos, a gente que está cruzando. Que no solamente por el tema del contrabando. ¿Pero el contrabando es mayor del lado argentino o del lado brasilero? Y creo que en este momento es posible que sea el lado brasilero, puede ser el lado brasilero. Estamos viendo problemas con el azúcar, pero digamos, se incautan. También tenemos récords de incautaciones. O sea, este es el tiempo digamos, en que hemos incautado a nivel histórico la mayor cantidad posible de productos. Y a pesar de todas esas pérdidas, siguen campantemente los contrabandistas. Y evidentemente es altamente rentable el negocio, por eso es que se arriesgan. Entonces, lamentablemente también la gente solamente nos muestra cuando nos marcan goles, ¿verdad? No cuando marcamos goles. Cuando atrapamos, increíblemente hay una prensa digital del este que cada vez que atrapamos un camión, ataca. Es llamativo, ¿verdad? La vez pasada tomamos un camión gigantesco. Y entonces el titular, en vez de ser... se decomisó mercadería contrabando. Decía, no hubo acuerdo entre marinos y aduaneros, por eso cae un camión. Esa especulación. Entonces, el otro día la prensa del este también empieza a mostrar una cantidad de motoqueiros, como le llamamos acá, con cantidad de cargas. Sí. Y a mí me asustó porque era época de pandemia. Pero era de otro lugar. Era de otra época. Porque los pilares que mostraban ahí, que tuvimos que parar el video para mirar, hoy están, digamos, pintados con la tricolor, con el color tricolor, así que... no era el momento, pero genera esa sensación y mucha gente cree, lamentablemente cree. Entonces cada vez y lo mismo pasó con el aeropuerto Guaraní, nosotros logramos formalizar el tema de la electrónica. Yo en uno de estos programas te decía que de cada $100 solamente 28 se registraban del 2014 al 2018 y a partir de septiembre del 2018 hasta la fecha, de cada $100, 97 se empezó a registrar. O sea, tenemos un margen de 3% de evasión ahí. Y la prensa fue lapidaria con el aeropuerto en ese momento, con la zona en la que se controla eso. Entonces llama la atención que cuando uno, principalmente digamos, la prensa del este, gracias a Dios que esa prensa no llega tanto acá a la capital. Bueno, pero hay que aclarar algo también, es decir, el ingreso de mercaderías no está prohibido. No. Lo que está prohibido es el ingreso de mercadería de contrabando. Así es. Exacto, sí. Eso es muy importante porque si no, muchas veces la gente se confunde. ¿Y qué pasó en Salto del Guairá? ¿Qué es lo que se decomisó en Salto del Guairá? Dicen que es la carga más grande que se haya... Bueno, eso, digamos, ya sucedió hace un tiempo atrás. Lo que ahora se está haciendo es continuar con el proceso. Ahí fue, digamos, una incautación gigantesca de cigarrillos. Entiendo que es un 25% de lo que cae en Brasil. En Brasil esa carga cae 4 veces más por año. Es lo que me decía gente de la Receita. ¿Iba con destino al Brasil? Con destino al Brasil. Entonces esa carga, principalmente cigarrillo, pero
En volumen. También electrónica, ¿no? Pero la electrónica es altamente costosa. Pues, hay muchos cigarrillos, pero Sí, hay mucho volumen de cigarrillo, pero el volumen de dinero con la electrónica es mucho mayor. puede ser mucho mayor. Puede ser De hecho, todavía, digamos, está en proceso, me adelanté a decir que podía ser contrabando. Eso no puedo prejuzgar todavía. Eso está, digamos, en un proceso y va a culminar finalmente en una tipificación si es que es o no contrabando. Ujú. ¿Y cuándo se termina ese? Y eso está mucho más avanzado. Ahora se están presentando ya, no se presentaba nadie a reclamar la carga. Hoy aparecen una Es muy llamativo buena. eso, porque si es mi mercadería y no es de contrabando, yo me presento al instante. Y bueno, lo que pasa es que van trayendo documentos, van trayendo, la genialidad de los muchachos es grande, van trayendo facturas. Y vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? Los que trajeron la electrónica. En general, yo creo que casi toda la electrónica que se trae principalmente de Estados Unidos paga su impuesto acá en Paraguay. Es bajísimo el impuesto, es el hecho de, o sea, el correr riesgo por contrabandear electrónica digamos, de celulares de alta gama es altísimo porque no deberían pagar y de todas maneras tienen alta rentabilidad. Entonces es posible que tengan los documentos digamos, de esas mercaderías. Es posible. ¿Y qué pasó hoy en Chacoí? Bueno, Chaco, y nosotros anhelamos tener esa tecnología en todos los puertos. Empezamos a usar el escáner en la zona. ¿Es costoso? Es muy caro, cuestan 3 millones, 4 millones, depende del tipo algunos más baratos, ¿verdad? Pero nosotros estuvimos cerca, y ahora ya anuncio a los dueños de puertos, me van a escuchar lo que te voy a decir. Nosotros estuvimos muy cerca de convocarles, íbamos a tener una reunión en el Palacio, porque los puertos tienen que tener su propio escáner. Más o menos tenemos 35 en toda la República, y si tuviéramos en toda la República escáner, digamos, estaríamos controlando todo lo que sale y todo lo que entra, y el beneficio en materia de costo es altísimo. ¿Por qué? Porque en 45 segundos, un minuto, se termina de ver toda la carga en vez de usar un día entero. Sí. Entonces, incluso los puertos pueden recuperar costos cobrando el servicio y se va a ganar mucho más tiempo. Entonces, nosotros tenemos algunos, y entonces tenemos que ir mudando de cada tanto. El otro día pusimos en la frontera con Bolivia, ahí, y justo en ese paso dejaron de pasar como 22 camiones después de que pusimos el escáner ahí, llamativamente. Y consultaban hasta cuándo iba a estar el escáner. Entonces, ese tipo de herramientas de alta tecnología permite detectar con rapidez y generar alerta, como en este caso, 4 toneladas de Claro, marihuana. pero eso es a nivel de terrestre, ¿no? Es De terrestre. control terrestre. Sí. Para la lucha contra el contrabando están la Marina, Sí, las prefecturas y compañía en el río. así es. Y en el aire Y en el aire, bueno, cuando todavía no tenemos los radares como para... faltan radares, falta mejor instalación, principalmente en el Chaco. El Chaco es una zona altamente vulnerable todavía. Recordemos que tenemos a Bolivia y tenemos Sí. a Brasil, entonces, bueno, somos un paso Obligado. importante. Entonces, falta mucha tecnología todavía. Y el escáner con una simple imagen permitió al especialista, porque yo miro el escáner. 4 toneladas de... Así es. 4 toneladas de marihuana. Aproximadamente son 2 millones de dólares en el mercado argentino, y cuando pasa al mercado chileno, 4 millones de dólares. Un buen golpe. Así es. Un buen golpe. ¿Y de quién era la carga? Eso todavía no creo que no es tan fácil detectar, eso me imagino. Son informaciones muy frescas, esperemos encontrarle al responsable. ¿Los productos de dónde venían? Es No, decir, la banana. La banana de dónde supuestamente lo que pasa es que ahí normalmente hay que tener cuidado con eso. Muchas de las cargas sanas son contaminadas. Entonces, ahí muchas ya veces el camionero, el chofer. se puede aprovechar ya nos pasó hace un tiempito una marca muy prestigiosa de Paraguay, cruzó la frontera con Argentina. El escáner ahí de la aduana marcó que estaba en óptimas condiciones, pero cuando más Pasaron allá la frontera. le tomó la policía, la gendarmería argentina, encontraron cigarrillo dentro de maíz. Y afortunadamente la imagen del escáner mostraba que efectivamente de Paraguay salió una carga totalmente limpia. Entonces eso, digamos, nos libró de responsabilidades. Pero realmente esa contaminación es factible, se pueden hacer al salir incluso de Paraguay. Por eso el otro día, cuando también se detectó en el lado argentino ya cocaína en vehículos que transportaban carne, yo ahí ordené que pongan precinto electrónico a partir de ahora, y me dijeron, ¿para qué, director?
abajo te pueden poner la droga, abajo, entonces vas a estar blanqueando la carga. Si vos le pones un precito electrónico y se usa en la estructura del camión, te pueden poner abajo o te pueden poner una puertita y con un precito electrónico no logras nada. Entonces, ¿qué hacemos? Escáner. En este caso, escáner es lo mejor. Y bueno, necesitamos comprar una cantidad de escáner. ¿Cuánto más o menos? Y por lo menos 15. ¿Y cuánto la inversión sería? Y eso hay que multiplicar por más o menos 2 a 3 millones de dólares. Son casi 50 millones de dólares. Así. Pero los puertos privados podrían recuperar costos. Los puertos grandes, Sí, sí, principalmente, cobrando un servicio, porque eso, 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 50 en lugar millones de... dólares en realidad es poco comparado con las ganancias que podría reportar. Así es, así es. Y se puede recuperar con el tiempo también. Claro, ¿verdad? claro. ¿Y el sector privado puede colaborar o no con...? Es que va a tener que colaborar porque es una cuestión también legal. Vamos a tener que nosotros empezar a hablar con ellos y decirle a partir de tal fecha le damos tiempo para que vayan comprando, instalando, y vamos a trabajar para que ellos recuperen costos, que cobren el servicio y van a facilitar muchísimo el comercio. Bueno, ¿qué es lo más difícil en la aduana? De que usted está, ¿qué es lo más difícil? A mí, en realidad, este tipo de situaciones ya me tiene casi acostumbrado, las batallas, los sobresaltos de todos los días, pero lo que más me desespera es la recaudación. O sea, el ¿Cuánto rol... se redujo la recaudación en estos 2 últimos meses? Y nosotros dejamos de recaudar en el acumulado del año hasta ahora 85 millones de dólares menos que el año pasado. Hasta, digamos, mayo, hasta hoy. Son como Desde 85 enero hasta hoy. Son 85 millones de dólares menos. El mes pasado tuvimos una caída estrepitosa de 50%, igual que más o menos cayó también la Subsecretaría de Tributación. Ahora estamos creyendo que podemos llegar a caer menos, entre 35, 30 y 40%, y poco a poco se está recuperando. Pero obviamente el consumo de la población cambió radicalmente. La gente está teniendo un consumo más racional que emocional. Uno ve solamente en vehículos dejaron de ingresar cerca de 20 millones de dólares de impuestos. O sea, la gente no está renovando sus autos, sus vehículos. La gente no está consumiendo, Tampoco comprando. las importadoras están trayendo nada. Lo que ya compraron están trayendo. Sus Pero representantes. por otro lado nos están pidiendo socorro para que no le cobremos todo ahora porque están trayendo y no van a poder vender todavía. Entonces, hay una reducción significativa del comercio y además el comercio de reexportación, que es la venta de estos productos electrónicos al Brasil, eso se redujo a muy significativamente. Paraguay importó y reexportó cerca de 8 millones de celulares el año pasado, de alta gama. Y eso obviamente el mercado principalmente es Brasil. Y eso en este momento está... y acá pagan sus impuestos. Es decir, cuando llegan... Es decir, la digamos, triangulación se sigue haciendo. se seguía haciendo, ahora eso se redujo drásticamente. Estamos viendo qué posibilidades le damos a los comerciantes brasileños. Estamos pensando en una especie de Amazon, digamos, legislar o regular algo para que funcione con el esquema de courier. Pero lo que vimos es que, por ejemplo, el tema courier aéreo le va a costar, no es competitivo todavía. Entonces estamos viendo la posibilidad de que haya un courier terrestre, a ver si eso abarata costos para que se pueda vender al Brasil. Porque Brasil tiene un cupo también para que pueda ingresar de manera normal, digamos. Sí, Entonces sí. vamos a ver, estamos trabajando con el grupo también de comerciantes de Ciudad del Este, estamos viendo la posibilidad de ayudarles a que se vuelva a movilizar el comercio. ¿Y cómo está el nivel de corrupción interna dentro de aduanas? Y yo creo que la lluvia torrencial paró, pero sigue goteando. Sigue goteando. Sí, yo creo que eso sí, eso es, no se puede corregir del todo, ¿verdad? Pero hay muchos sectores totalmente formalizados, hay gente que está alineada, hay gente que está trabajando muy bien. Y también estamos apostando a un grupo importante de gente joven. Hay muchos puestos que están ocupados por gente joven, pero creo que se redujo también drásticamente los niveles de corrupción. Pero volviendo al tema inicial de los insumos, ¿cuánto tiempo tuvieron las empresas para llevar los insumos a sus depósitos, tenerlos ahí hasta entregar al... ¿Usted sabe cuánto tiempo aproximadamente? Hasta entregar al ministerio. El sábado a la noche terminó el proceso, terminó el último camión y creo que entregaron el lunes. Entonces, bueno, tuvieron... 2 días. 2 días, sí. 1 día y medio. Ahora, pero usted recontra asegura de que las mascarillas venían sin marca. En los controles que se hicieron en aduana, se hicieron, digamos, de manera cruzada. Y esta vez también colaboró en la revisión, colaboraron como 14, adicionalmente 14 personas más de la Subsecretaría de Tributación.
Entonces fue un equipo totalmente nuevo y control cruzado. Entonces, además, todo el mundo mirando, observando la ciudadanía. Sería muy loco que dentro de aduana, entiendo tu insinuación, dentro de aduana se haya producido ese tipo de cambios. No. Lo que quiero determinar nomás es cuánto tiempo tuvieron en su poder las empresas para poner las marcas, porque me llamó la atención ese hecho que Yucio hoy señaló en la conferencia de prensa y que usted después ratificó que efectivamente es así y que ustedes mismos ya le habían pasado esos datos al doctor Yucio y al Ministerio de Salud. Entonces, porque es increíble que se acepten las mascarillas teniendo estos antecedentes. Sí, digo yo, si el lunes se fue al parque sanitario, bueno, fue el domingo completo y parte del lunes, el tiempo que tuvieron. Y bueno, tenemos que ser todavía mucho más rigurosos. Don Julio, gracias por venir, por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a vos. Fuerza en la lucha contra el contrabando. Ojalá aumenten las recaudaciones. Y bueno, y también esos escáneres, ojalá que rápidamente los pueda conseguir. Ok, muchas gracias. Estamos peleando por eso. Muchas gracias. Don Julio Fernández, director nacional de aduanas. Realmente pasó volando hoy el péndulo. Esperemos que el doctor Guillermo Sequera y el Ministerio de Salud sigan despertando la confianza de la gente y para eso va a ser necesario que sean implacables contra la corrupción, así como también le pedimos a don Julio Fernández que sea implacable contra la corrupción. Sigan quedándose en sus casas, respetemos la cuarentena, sigamos con todos los protocolos siguiendo para no enfermarnos y no enfermar a nuestra familia. Hasta el próximo miércoles.